Buenas noches, bienvenidos, Dios les bendiga. Soy el pastor Moisés Serrano y es un honor, es un verdadero privilegio poder estar en este momento llegando hasta sus hogares a través de este medio de internet. Les saludo con mucho gusto. Vamos a dar un momento para poder iniciar en este día número 6 de la campaña 50 días ordenando mi casa. Qué bendición del pastor Constantino Varas, que el Señor bendiga su vida y ojalá que pronto podamos tener más materiales como este que bendicen en gran manera el pueblo de nuestro Dios. Vamos a tener una alabanza, voy a entonar una alabanza, se llama Temprano yo te buscaré, para dar un momento más para que los que por alguna cosa se retrasaron puedan estar con nosotros conectados. Bienvenido, alabemos al Señor. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti, mi alma te anhela, tiene sed. Ver tu gloria y tu poder, mi socorro ha sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré. Pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti, mi alma te anhela y tiene sed, para ver poder, mi socorro ha sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré, mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido, mi socorro ha sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré, mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, oh, tu diestra ha sostenido. Dice la palabra del Señor que debemos buscarle y que Él nos rechaza cuando nosotros le buscamos
Dice uno de los profetas, el profeta Amós: buscadme y viviréis. Bueno, vamos a iniciar con nuestro devocional del día de hoy, que está titulado El peligro de no medir las consecuencias. El peligro de no medir las consecuencias. Permítame presentarme, soy el pastor Moisés Serrano de la Misión Bautista Casa de Paz en Melaque, Jalisco. Somos una obra que pertenece a la Iglesia Bautista El Mesías de Mérida, Yucatán, a quienes enviamos un abrazo, les amamos, hermanos, y pertenecemos también al pastorado de nuestro hermano pastor Víctor Villanueva Abushabki. Gracias al Señor por la bendición de este contacto y de la amistad y del pastorado de nuestro hermano Víctor Villanueva. Vamos a empezar. Les invito a que me acompañen, por favor. Tomen sus Biblias en Génesis capítulo 13. Y necesito decirles que como el devocional de hoy trata acerca de la vida de Lot, entonces vamos a hablar en varios versículos, en lo que es capítulo 12, 13 y otros más adelante. Pero haremos la lectura bíblica en Génesis 13, versículos del 7 al 13. Génesis 13, versículos del 7 al 13. Permítame hacer la lectura bíblica, por favor. La palabra del Señor dice así: y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú fueres a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como del huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyase Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Permítame, por favor, leer el versículo 13 nuevamente y hacer una oración. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Hagamos oración. Padre Santo, te ruego por el honor, los méritos y la obra de tu Hijo Jesucristo, que a través de este tiempo, Señor, tu iglesia sea bendecida, sea edificada. Permite, Señor, por favor, que al escuchar tu palabra nuestros corazones ardan, Señor, en respuesta favorable, Señor, en obediencia a ti. Ilumínanos, Señor, para poder ver los tesoros espirituales que tenemos en tu santa palabra. Y te ruego también, amado Señor, por los méritos y la obra de Cristo Jesús, que permitas que los que están reproduciendo este video y los que se dieron cita para este tiempo sean bendecidos. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le repito nuevamente, el título del devocional es El peligro de no medir las consecuencias. Es decir, hoy vamos a hablar acerca de que hay peligros si no medimos las consecuencias. Nosotros constantemente tomamos decisiones, constantemente hacemos cosas y dejamos de hacer cosas. Y todo lo que hacemos o lo que dejamos de hacer trae consecuencias.
Algunas cosas son consecuencias positivas, otras son consecuencias negativas. Pero lo más importante es que tenemos que aprender a medir los peligros. Tenemos que aprender a medir las consecuencias, y cuando no lo hacemos, hay peligro. Hace unos años, por esta región, en la zona costa sur del estado de Jalisco, llegó un huracán. Y en ese huracán, Protección Civil estuvo haciendo su trabajo de manera majestuosa e incansablemente. Estuvo dando notificaciones, avisos de precaución, estuvo invitando a la comunidad a que se resguardara en las habitaciones, que tuviera cuidado de las zonas más altas de algunos edificios, árboles, postes, de los ventanales grandes que podían quebrarse con los vientos del huracán. Entre otras cosas, las personas de la playa las desalojaron, cerraron la playa. Los pescadores ya no pudieron entrar al mar. Pero hubo específicamente un grupo de personas que no midió consecuencias. Ellos venían cruzando por el mar rumbo a el puerto de Manzanillo. Y en el 2016 aproximadamente, ellos venían por ahí, igual que el mismo tiempo que el huracán, y a pesar de que se les dieron indicaciones, ellos no obedecieron, no meditaron en las consecuencias, no se dieron cuenta del peligro de no medir las consecuencias. Continuaron hacia el puerto de Manzanillo y quedaron varados. Llegó el momento donde la ola, que era tan grande en el mar, y el viento terminó arrojándolos tan lejos que los llevó a las rocas, y allí quedaron varados, allí quedaron atorados, junto con toda la mercancía que ellos estaban transportando al puerto de Manzanillo y toda la tripulación, solo porque el capitán no midió las consecuencias. Y este ejemplo es una historia real. ¿Cómo es tan real nuestra familia cuando nos alertan, cuando nos avisan y no nos damos cuenta o no medimos bien las consecuencias, y entonces tenemos que pagar un costo gravísimo por no medir las consecuencias? En la historia de hoy, en el libro de Génesis, está la vida de un hombre llamado Lot. Resulta que en el capítulo 12, Dios le habla a Abraham, le llama y le dice: sal de tu casa, deja tu parentela y vas a ir a una tierra donde fluye leche y miel, una tierra nueva que yo te daré a ti y a toda tu descendencia. El versículo 4 del capítulo 12 de Génesis dice que Abraham obedeció, pero también dice que Lot fue con ellos. ¿No era la indicación que dejara a su casa y a su parentela? Bueno, Lot toma una decisión, pero la toma sin medir las consecuencias. Y veamos la vida de Lot por no medir las consecuencias. Lo primero, dice que llega con Abraham, empieza con Abraham, está con Abraham. Abraham llega a Canaán, y de Canaán tiene que abandonar geográficamente la región de Canaán y transportarse a Egipto por una hambruna muy fuerte que había habido en ese momento. Entonces, esa hambruna que les obligó a dejar Canaán y ir a Egipto, Lot iba con ellos. Seguía tomando la decisión de ir con Abraham, sin medir las consecuencias. Él no sabía que había un peligro enorme al tomar decisiones sin medir consecuencias. Después llegamos al capítulo 13, en el versículo 1 dice que ellos abandonan Egipto, después de que Abraham hizo pasar por hermana a Sara, y conocemos un poco la historia. Pero dice que Abraham regresa a la tierra de Canaán, y en el versículo 7 del capítulo 13 de Génesis, dice que los pastores de Lot y los pastores de Abraham empezaron a tener problemas. Reñían por el alimento. Versículos antes dice que Abraham era riquísimo, y de Lot no se dice lo mismo, solo dice él tenía algunas vacas y ganado. Pero entonces dice que Abraham se acerca y le dice: oye, Lot, mira, creo que no hay demasiada tierra como para que tú y yo estemos peleando, además de ser familia.
escoge un lugar. Otra vez, nuevamente, él está a punto de tomar decisiones sin conocer que hay un peligro si no mide las consecuencias. De nuevo, Abraham le dice, oye, Lot, mira, está enorme esto. Escoge tú un lugar, y si tú escoges la parte derecha, yo voy por la parte izquierda. Si tú escoges la parte izquierda, yo voy por la derecha. Entonces dice que él escoge la parte de la llanura porque vio que ahí había agua como en el río, como en el huerto de Jehová, y dice que era riquísimo. Entonces dice que él pensó, dijo, no, hombre, aquí voy a prosperar. Tomó decisiones sin medir las consecuencias. Esta siguiente decisión fue, yo decido o yo creo que voy a prosperar por mi trabajo. No por la bendición de Dios y el esfuerzo de mi trabajo, no. Yo voy a prosperar por mi trabajo. Él tomó esa decisión sin medir las consecuencias y ahora estaba a punto de pagar el precio. ¿Cuál era ese precio? Bueno, dice que él escogió ahí, pero no midió la consecuencia. Y quiero que nos detengamos de una manera especial en el versículo 13, Génesis 13:13, porque dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. O sea, eran malos en gran manera. ¿Y saben dónde se establece Lot? Exactamente ahí. Mira lo que dice el versículo 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Es decir, empezó en un lugar y fue recorriéndose hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Muchas veces nos pasa así. Por querer prosperar, por querer que nos vaya bien, terminamos sacrificando la familia. Y llegamos a estar en un lugar, en un terreno, en una posición que no le agrada a Dios. Eso le pasó a Lot. Él quería prosperar, él quería que le fuera bien. Cuando él escogió, cuando él tomó decisiones, él estaba pensando en que le iba a ir bien, en una llanura fresca, fructífera, en una que se parecía incluso al huerto del Edén. Él no creía que le iba a ir mal. Él no se dio cuenta, no consideró a Dios. Y terminó cayendo en un lugar, el más contaminado, el más pecaminoso en la tierra, que era Sodoma y Gomorra en ese momento. Y ahora veamos el peligro de no medir esas consecuencias. De no medir, oye, ¿qué pasa si yo estoy en este lugar? ¿Qué tal si Dios se enoja y un día manda a destruir esta ciudad? Por tanto pecado la destruye a rayos, manda piedras con fuego y las destruye, o hace que sencillamente se desprenda de la tierra y se pierda en el espacio. No lo sé. Eso debería ser un hombre que tiene temor de Jehová. Apartarse de los lugares que no son de bendición, porque vas a salir perjudicado y vas a perjudicar a otros. ¿Cuántos padres de familia no llegan a estar en la misma condición de Lot por tratar de darles lo mejor a su familia? Dejan de ir a la iglesia, dejan de congregarse, dejan de tener su tiempo devocional con Dios y no saben que hay peligro muy, muy fuerte y las consecuencias son gravísimas cuando no medimos las consecuencias. Mira, varias cosas que le pasaron a Lot por no medir las consecuencias. Número 1, le hacen guerra a Sodoma y Gomorra, vienen, los capturan, los llevan prisioneros y después de eso tiene que arriesgar a su familia Lot. Por estar Lot cerca de ese lugar de Sodoma y Gomorra, viviendo, él no era pecador, pero le toca. Mira lo que dice capítulo 14, versículo 12. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. ¿Sabes lo que hizo Abraham? Dice, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318. ¿Listos? Vámonos a rescatar a mi familiar. Vamos a rescatar a mi familiar. Cuando estamos en un lugar que no va a ser de bendición, arriesgamos a nuestra familia. Nos terminamos contaminando.
por no medir las consecuencias, terminamos como este capitán con su barco y toda su mercancía y toda su tripulación. Terminamos arriesgándola y muchas veces perdiendo. Hay matrimonios que se han deshecho porque no midieron las consecuencias. Hay hogares que se han destruido porque no midieron las consecuencias. Hay jóvenes que han echado su vida a perder porque no midieron las consecuencias. Entraron a la drogadicción, entraron al alcoholismo, se desviaron en su sexualidad que Dios no permite fuera del matrimonio. Tomamos decisiones equivocadas porque no medimos las consecuencias. Si midiéramos las consecuencias, fuéramos más conscientes del peligro, de lo que termina siendo, y fuéramos más asertivos en nuestras decisiones. ¿Sabes lo que pasó? Abraham tuvo que arriesgar su vida. Nosotros hoy, desde acá, años después, decimos, no iba a pasar nada. Sabemos que Abraham era el protagonista, pero él no lo sabía. Él, de alguna manera, él creía y él sabía. Y recobró todos los bienes. Dice, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. O sea, él arriesga su vida, él lo sabía, él confiaba en el Señor, eso es seguro, él confiaba en el Señor. Pero de que había un riesgo al intentar ir a hacerle guerra y rescatar a su familiar. Entonces esto nos enseña, hermanos, que cuando nosotros no somos conscientes de las decisiones, cuando no medimos el peligro, cuando no entendemos que hay peligro por no medir las consecuencias, nosotros terminamos arriesgando a nuestros familiares. ¿Sabes qué pasó? Gracias a Dios, y digo gracias a Dios porque pues Abraham es el padre de la fe. Nosotros, quien lo escuchamos, podríamos decir, oh sí, pero es que sabíamos que Dios le había dado una promesa. Sí, pero había un riesgo de por medio. Había un riesgo de por medio. Lot fue una persona que no entendía que había mucho peligro por no medir las consecuencias de sus decisiones. Primero, él decide seguir a Abraham. Segundo, decide apartarse y ponerse en un lugar sumamente pecaminoso. Tercero, no aprendió la lección. En lugar de apartarse de Sodoma y Gomorra e irse a vivir a cualquier otro lugar del planeta, ¿sabes qué hace? Se va y se pone exactamente en las puertas de Sodoma y Gomorra. Capítulo 19 de Génesis. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. ¡Increíble! No había aprendido la lección. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, porque estoy seguro que así nos pasa. Fallamos y nos damos cuenta que perjudicamos a nuestros padres, nos damos cuenta que perjudicamos a nuestros hijos, nos damos cuenta que fracturamos nuestra relación con nuestros familiares o con nuestro cónyuge, y no aprendemos la lección. Seguimos haciendo lo mismo. En lugar de que Lot se hubiera retirado de Sodoma y Gomorra, va y se pone exactamente en las puertas, el lugar más transitado de Sodoma y Gomorra. ¿Saben cuál fue el precio de eso? Carísimo. Job perdió todo. Lot perdió casi todo. Mira, lo primero que Lot pierde, son sus cosas, las cosas materiales, las cosas por las que él había luchado tanto. Él, en lugar de escoger por la parte de la familia, por la seguridad, él escogió primero lo material, puso primero lo material antes que su familia. Trató de seguir la regla que muchos siguen, que voy a trabajar y voy a hacer esto para darle lo mejor a mi familia, y descuidó la parte familiar y así le fue y perdió lo material. Mira, lo primero que Job pierde son sus cosas, porque dice que llegan los ángeles y le dice, mira, se ha llegado el momento en que vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto
delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado a destruir este lugar. Y después le dice, date prisa, salte porque hay mucho problema aquí. Y dice que la cosa se complicó tanto con esos varones, esos ángeles que estaban en Sodoma, que incluso querían lastimarlos a ellos y a la familia de Job. Ellos, de tal manera que los ángeles tuvieron que sacar a Lot y a toda su familia. Y luego le dicen los ángeles, oye, si tienes yernos, diles que esto se va a destruir para que salgan. Y va Lot y les dice, oigan, sálganse porque Dios va a destruir la ciudad por tanto pecado. Y ellos se agarran burlando de él. Lo tomaron como que si Lot estaba burlándose. Total, ellos terminan saliendo y yo te pregunto, ¿cómo crees que ellos salieron? ¿Crees que acaso tuvieron tiempo cuando los ángeles les estaban apresurándole? Oye, date prisa. Mira, el versículo 14 dice, más, levántate, toma, versículo 15, y al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot. O sea, no crean que Lot dijeron, a ver, agarren el ganado, hagan las maletas, preparen la casa, hay que llevarnos las cosas de valor. No, ya no hubo tiempo. El estar en una ciudad, en un lugar equivocado, terminó perjudicando tanto, pero tanto su vida, que terminó perdiendo todo lo material. Primera cosa que Lot perdió. ¿Sabes qué fue la segunda cosa que Lot perdió? Su esposa. Porque una vez que abandonan Sodoma y Gomorra, todo quedó allá. No hubo manera de sacar nada. Aquello por lo que había luchado, aquello por lo que había trabajado, aquello por lo que había llegado a Sodoma y Gomorra, ya no lo tenía. Versículo 26, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Lot perdió sus cosas materiales, su casa, su ganado, su ropa, todo lo que te puedas imaginar, por no medir las consecuencias. Lot perdió su esposa, su matrimonio, por no medir las consecuencias, por llegar a un lugar que no iba a ser de bendición. ¿Sabes qué más termina perdiendo? Esa relación santa con su familia. Dice que ellos abandonan. Los ángeles dijeron, vete a esa montaña. Y dijeron, no, nos puede alcanzar, mejor nos vamos a ir a aquel lugar. Y dice que llegaron pero Lot subió a Zoar y moró en el monte, y 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. ¿Sabes qué pasó a partir de aquí? Un pecado gravísimo. Sus hijas dicen, ya no hay más hombres. ¿Cómo le vamos a hacer para continuar nosotros? Mi padre se va a morir. Y entonces dice que dicen, y empezaron a embriagarlo. Lo embriaga la mayor, se acuesta con su padre, dice la escritura, sin que él se dé cuenta, y al siguiente día hace lo mismo la hija menor. Y de la primera relación del padre de Lot con su hija, salen los moabitas. ¿Te das cuenta del peligro de no medir las consecuencias de las decisiones, de lo que haces o de lo que dejas de hacer? ¿Quieres por un momento pensar qué estás haciendo? ¿Cómo estás tomando decisiones? ¿Qué pasa en casa? ¿A qué le estás invirtiendo más tiempo? ¿Al trabajo o a tu familia? ¿Cómo está tu situación matrimonial? No se dice nada de la esposa de Lot en la historia, solo que ella volteó atrás. No sabemos si no confiaba lo suficiente en Lot. No sabemos nada. No se nos dan detalles. Lo único que sí es clara la escritura es que hay un peligro muy grande cuando tomamos decisiones
sin medir las consecuencias. Tal vez te encuentres en este punto. Tal vez hayas sufrido algunas cosas en tu hogar, en tu familia, con tus hijos, en el matrimonio, por no medir las consecuencias, por no entender que hay un precio enorme que pagar. A lo mejor estás a punto de perder tus bienes materiales. Una persona conocida en la ciudad de Guadalajara trabajó mucho tiempo por su casa, bellísima, parecía una mansión. Al final, borracho, lo perdió todo en un juego de dominó o cartas, algo así, en un casino. Terminaron quitándole su casa. Terminó perdiendo sus materiales, sus cosas materiales, su esposa, sus hijos, su familia. ¿Sabes quién de las personas que pasa por eso en algún momento dice, voy a perder mi familia y mi casa? Nadie, al igual que tú. Tampoco estás pensando en que vas a perder tu casa. Pero la probabilidad existe. Si no estás midiendo el riesgo y el peligro, las consecuencias de las decisiones que estás tomando. Por eso yo quiero invitarte en el nombre de Jesús, que este tiempo, en esta campaña de 50 días ordenando mi casa, no lo tomes tan a la ligera, porque probablemente el Señor quiere prepararte para que no llegues a donde Lot llegó. Porque a lo mejor dices, estoy bien ahorita, pero no es garantía de que el día de mañana sigas así. O tal vez alguien de los que nos escucha dice, caray, yo ya perdí mi esposa, o perdí a uno de mis hijos por no entender, por no conocer, por no querer obedecer, por no alejarme de algo que me hacía daño y me lastimaba. Es el momento. Hoy yo quiero invitarte. Ordena tu casa. Dile al Señor, Señor, ayúdame a poner orden en mi casa. Lo necesito. Ordenar mi matrimonio, ordenar mi vida, ordenar mi relación con mis hijos, mi relación en el trabajo, mi relación espiritual. Termino con esto. Probablemente creas que sea muy difícil y muy probablemente tengas razón, pero eso no significa que es imposible. Aunque pienses que es imposible para ti porque lo has intentado una y otra vez y te has desgastado, pero déjame decirte algo en el nombre del Señor. Él sí puede. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Mira, Lot llevó una vida de esta manera, se equivocó, no midió el peligro en sus consecuencias. Su vida terminó teniendo relaciones con sus hijas. Pero ¿sabes lo que Dios hizo? Dios hizo una nación de los moabitas y llamó a una mujer llamada Ruth. Ruth era moabita. La hace que se case con vos. Y de allí viene la descendencia del rey David. Y del rey David tenemos a Jesucristo, el Mesías, el Salvador. El Señor puso su mano en su misericordia sobre la casa de Lot, sobre la descendencia de Lot, y nos dio este regalo bellísimo. No sabemos si Lot se dio cuenta de esto. Creo que no. Pero la descendencia de Lot tuvo este privilegio, que Ruth, la moabita, de la descendencia de Lot, estuviera en la genealogía de Jesucristo, estuviera en esa línea del Señor Jesucristo, porque de ellos viene Obed y luego Isaí, el padre del rey David.
y el rey David viene en la descendencia hasta llegar Jesucristo. Jesucristo es el Salvador del mundo y Él puede transformar tu vida, tu hogar. Él puede ordenar tu casa. Así es de que yo te invito, no dejes pasar este tiempo y te invito a que seas valiente, que con valor te acerques a Jesucristo y le digas: Señor, ordena mi casa, lo necesito. Señor, ordena mi casa, lo necesito. Quiero invitarte que escuches esta alabanza. Se llama Renuévame. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. 50 días ordenando mi casa. Te invitamos a que continúes con nosotros el día de mañana en punto de las 9 de la noche. Soy el pastor Moisés Serrano y fue un privilegio estar contigo. Que Dios les bendiga.